El texto base para la lección de esta semana se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Cuando Dios hubo acabado la creación del Edén, todo era perfecto, nada faltaba, no había evidencia de cosa alguna que haya salido imperfecto. En esas circunstancias Dios creó a Adán y Eva. Y Génesis 2:15 nos dice el trabajo que Dios le encargó tanto a Adán como a Eva. Después que Dios hubo creado a Adán y Eva, los colocó como los primeros administradores de la obra perfecta de creación de Dios. Dios colocó a Adán y Eva como los primeros mayordomos de la perfecta creación de Dios. Es por eso que durante esta semana hemos estudiado acerca de las definiciones de la mayordomía, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y mayordomos del ministerio de Dios y mayordomos de la verdad espiritual, concluyendo la lección con una enseñanza vital de la responsabilidad que acarrea ser administradores de lo que Dios nos ha confiado, su maravillosa creación. Vamos a iniciar con el primer punto. Vamos a ver qué o quién era un mayordomo en el Antiguo Testamento. Y para ello, Génesis 24, versículo 2, nos dice lo siguiente. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Según el texto que acabamos de leer, los mayordomos administraban los bienes de su amo. En este caso estamos hablando del dinero, del alimento, etc. También tenían una posición elevada dentro de una casa. Eran conscientes de que nada era suyo. Hacían lo que haría su señor respecto a los intereses que el amo esperaba recibir. Es decir, un mayordomo en el Antiguo Testamento se encargaba de la parte económica, de la parte de la salud y de la parte del dinero, de la alimentación que habría de brindarle a su amo. Asimismo, ser un mayordomo en el Antiguo Testamento era tener una elevada posición dentro de una familia. Es decir, después del jefe de familia, él era el más alto en rango dentro de una familia. Pero asimismo, el mayordomo era consciente de que nada de lo que se le había confiado era suyo, que pertenecía a su amo y que tenía que hacer lo que su señor hubiera hecho estando en su lugar respecto a los intereses que el amo esperaba recibir. Ahora vamos a ver lo que es un mayordomo en el Nuevo Testamento, y para ello acudimos a 1 Corintios capítulo 4, versículos 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Según el texto que acabamos de leer, y según otros textos más, la definición de mayordomo que nos da el Antiguo Testamento es casi similar a la que está en el Nuevo Testamento, solo que en este caso, en el Nuevo Testamento, el mayordomo se dedicaba más a la parte económica, es decir, a hacer las rendiciones de cuentas, los egresos, los ingresos que requerían una familia para la cual trabajaba para poder vivir. Asimismo, el mayordomo en el Nuevo Testamento tenía todos los asuntos de su señor preparados, listos. Es decir, no era necesario que el amo ordenara
tal o cual cosa para que el mayordomo sepa lo que tenía que hacer. Lo cierto del asunto es que el mayordomo debía tener todo listo, desde el alimento que consumía su amo hasta el dinero que gastaba, tal vez hasta para vestirse. Pero por otra parte también, según este versículo, la mayordomía se centra más en la parte espiritual, pues como hemos leído, se requería que el mayordomo sea fiel y leal a los intereses de su amo. El tercer punto del que nos habla la lección de esta semana es acerca de los mayordomos del misterio de Dios. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Colosenses capítulo 2, versículos 2 al 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Lo que aquí en este texto nos enseña es que nosotros, como hijos de Dios, somos administradores o mayordomos de los misterios de Dios, es decir, el misterio del amor, la sabiduría y el conocimiento. Es un misterio hasta ahora para nosotros, ese maravilloso y grande amor que Dios ha tenido para con sus hijos al dar en sacrificio a su Hijo unigénito, para que nosotros, los que somos pecadores, podamos ser salvos. Asimismo, la sabiduría que viene de Dios también es un misterio, porque desconocemos cómo es posible que Dios pueda tener tanta sabiduría. Lo único que por fe sabemos es que Dios es el quien nos da la sabiduría y el conocimiento. Estas cosas están más allá de nuestra comprensión. Hay muchas cosas que aún no entendemos, que aún no han sido reveladas por nuestro Dios, pero que cuando Él venga por segunda vez se encargará de decirnos, así dice las Sagradas Escrituras. Pero es nuestro deber cuidar y proteger los misterios revelados por Dios, aquellos que sí nos han sido confiados. En el cuarto punto tenemos mayordomos de la verdad espiritual, que lo vamos a encontrar en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Este texto nos dice que nosotros como hijos de Dios somos administradores de la justicia, el Evangelio, y administradores de la salvación. También nos dice que la obediencia ayuda a ser mejores administradores. Si obedecemos a Dios, entonces será mucho más fácil para nosotros administrar todas aquellas cosas que Dios nos ha confiado, como por ejemplo la justicia. Practicaremos la justicia con más facilidad. Compartiremos el Evangelio sin tanto temor con aquellas personas que no conocen a Jesús y les llevaremos el mensaje de salvación. Pero para ello se requiere la obediencia. Por último, la mayordomía responsable. Sobre esto, 2 de Corintios 5:10 dice lo siguiente: Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Como mayordomos tenemos una gran responsabilidad. Necesitamos depender únicamente de Dios, porque la mayordomía es un asunto de gran responsabilidad que Dios nos ha dado. Y por si no se han dado cuenta, Dios nos pedirá cuentas de todo lo que nos ha dado para administrar su creación, los animales y hasta los seres que nos rodean, nuestros seres queridos. Los ángeles pudieron haber venido para ejercer el cargo de mayordomía de toda la creación de Dios, pero Dios nos ha escogido a nosotros, a ti y a mí, para ser mayordomos de su creación, para administrarlos correctamente, sabiendo que nada de lo que Dios ha creado nos pertenece, que todo es de Dios. Pero Dios
en su grande e infinito amor, nos ha confiado su creación. La pregunta es, ¿cómo lo estamos administrando? ¿Seremos buenos o malos mayordomos? Como mayordomos tenemos una gran responsabilidad, la de administrar, la de cuidar, la de proteger lo que Dios ha creado. Pero para hacerlo necesitamos depender únicamente de Dios. Y solo con la consagración sincera a Dios podremos ser buenos mayordomos si practicamos la obediencia. De nada sirve que seas un buen administrador si no eres obediente. Hoy te invito a que reflexiones que tú has sido escogido para ser un mayordomo de Dios. Dios te ha elegido para que administres todo lo que ha creado. Está en tus manos. Si una persona que no conoce a Cristo llega a tu casa, es parte de tu mayordomía compartirle el mensaje. Si un animalito, digamos un perro o un gatito callejero llega a tu casa, es porque Dios te lo ha enviado, porque sabe que tú eres un buen administrador y que administrarás correctamente su creación. No olviden que Dios nos pedirá cuentas cuando Él venga por segunda vez. Así como Dios te preguntará, ¿dónde están tus hijos que yo te di? También nos preguntará, ¿dónde están aquellas mascotas que yo te di? ¿Qué hiciste con ellos? Toda la creación le fue entregada a los seres humanos para que la podamos administrar. Dios te ha llamado. Te corresponde a ti aceptarlo o rechazarlo. Pero como dice el libro de Eclesiastés, ten en cuenta que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Amén.